Los testigos en los testamentos juegan un papel fundamental en la garantía de la legalidad y autenticidad de estos documentos tan importantes. Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia de los testigos en los testamentos y su relevancia en el marco legal panameño. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha comprendido la importancia de documentar la transferencia de bienes y propiedades después de la partida de un individuo. Los testamentos han sido la respuesta a esta necesidad, y los testigos han sido sus guardianes. A lo largo de la historia, diferentes culturas y civilizaciones han desarrollado sus propias normativas en torno a los testigos en los testamentos. En Panamá, el Código Civil establece normativas específicas sobre quienes pueden ser testigos en un testamento y cuáles son sus responsabilidades. Estos testigos tienen el deber de presenciar la voluntad del testador y confirmar que se lleva a cabo de acuerdo con la ley. Son guardianes de la integridad del proceso testamentario y garantizan que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Acompáñanos mientras exploramos las reglas, requisitos y responsabilidades de los testigos en los testamentos según el Código Civil panameño. Juntos entenderemos cómo su papel contribuye a la justicia y la legalidad en la distribución de bienes y propiedades. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de los testamentos y sus testigos en el contexto legal de Panamá. ¿Qué tal, profesora Lidia Herrera, compañeros de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la materia Sucesiones? Estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento de poder compartir con ustedes este aprendizaje que he tenido durante este semestre, durante la carrera de Derecho y la materia Sucesiones, en la cual me complace explicarle un poco sobre lo que es los testigos en los testamentos. Interesante poder abarcar dónde es el origen de los testigos, cómo comenzó, cómo es en Panamá actualmente, dónde se ubican los testigos dentro de los testamentos, cuándo se activan, quién no puede ser testigo. Vamos a abarcar esos temas en el día de hoy, y lo más importante es que podamos tener la comprensión del ánimo de aprender directamente de cuáles son las condiciones que uno puede establecer como abogado, futuro abogado, y poder determinar dónde puede haber un vacío dentro de un testamento o dónde puede ser enérgico un testamento para que sea funcional y cumpla con el propósito del testador. Vamos a hablar un poquito sobre el origen del mismo. El término testigo viene del latín testis, que significa testigo o aquel que atestigua. En tiempos antiguos, el testimonio era una parte esencial de la administración de la justicia y en diversos procesos legales. El papel de los testigos era proporcionar información sobre eventos, transacciones o acuerdos, y su testimonio se consideraba fundamental para establecer la verdad en una variedad de contextos legales. La importancia del testimonio y de los testigos ha estado presente a lo largo de la historia en diversas culturas y sistemas legales. En la antigua Roma, por ejemplo, los testigos desempeñaban un papel crucial en los procedimientos legales, y la palabra testis se utilizaba para referirse tanto a los testigos en un juicio como a aquellos que podían atestiguar un contrato o un acuerdo. El concepto de testigos y testimonio también tiene raíces en prácticas legales antiguas de otras civilizaciones, como la griega y la babilónica. En estas culturas, la credibilidad de un testimonio y la presencia de testigos era esencial para establecer la verdad y resolver disputas legales. En resumen, testigo tiene sus raíces etimológicas en el latín testis y ha sido fundamental en la historia legal y judicial, refiriéndose a aquellos que pueden dar fe o testimonio de hechos relevantes en diversos contextos legales. Ese es el término específicamente de la palabra testigos, cuál es su origen, cuál es su etimología. Ahora vamos a hablar un poquito de quiénes no pueden ser testigos. El artículo 713 del Código Civil de la República de Panamá nos indica claramente quién no puede ser testigos. No puede ser testigo, uno, los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 733. Dos, los que no tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el distrito de otorgamiento, salvo en los casos exceptuados por la ley. 3. Los ciegos y los totalmente sordos y mudos. 4. Los que no entiendan el idioma del testador, si éste no sabe el de castellano y teste en su idioma. 5. Los que no estén en su sano juicio.
6. Los que hayan sido condenados por el delito de falsificación de documentos públicos o privados o por el de falso testimonio y los que estén sufriendo de interdicción judicial. 7. Los dependientes amanuenses, criados o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad del notario autorizante. Esos son algunas dificultades que puede tener una persona que quiera ser testigo en un testamento y que tenga estas 7 condiciones. No podría establecerse. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se expresan y cómo se desarrollan lo que son los testigos dentro de los diferentes testamentos que existen en la República de Panamá. Si bien es cierto, sabemos que hay un testamento hológrafo, que ese testamento no requiere de testigos en el momento que ese testador lo está haciendo. Pero hay otros testamentos que sí requieren testigos. El testamento abierto, que tiene muchos artículos que les voy a mencionar a continuación, que tienen relevancia para que se pueda saber cómo es la dinámica de los testigos dentro de ese testamento. El testamento cerrado, el testamento marítimo, el testamento en países extranjeros, y también hay otros testamentos que es el testamento militar y el testamento en condición de inminente muerte. Así que vamos a conocer un poco de cada uno, cómo se establece en el Código Civil de Panamá, y es importante que vayamos reconociendo algunas cosas que van encaminadas en esto. Por ejemplo, en el artículo 726 se menciona claramente dónde se establecen algunas condiciones en los testamentos. El testamento abierto debe ser otorgado ante notario y 3 testigos idóneos que vean y entiendan al testador y de los cuales uno o a lo menos sepa y pueda escribir. Es en el testamento abierto. Solo se exceptuarán que en esta regla los casos expresamente determinados en este mismo capítulo. También menciona claramente en otras condiciones que están establecidas aquí dentro de lo que inminentemente puede recalcarse dentro de los artículos. El artículo 728. El artículo 728 nos explica cuando el testador que se proponga hacer testamento abierto presente por escrito, importante esto, su disposición testamentaria, el notario redactará el testamento con arreglo a ella y leerá en voz alta en presencia de los testigos para que manifiesten al testador si su contenido es la expresión de su última voluntad. Interesante este tipo de testamento, este tipo de condición que se establece en el artículo 728. Por otro lado, también podemos reconocer otros artículos que se mencionan, que es el artículo 729. El artículo 729 indica que el que fuera enteramente sordo deberá leer por sí mismo su testamento y si no sabe o no puede, designará a 2 personas que lo lean en su nombre, siempre en presencia de los testigos y del notario. Se dan cuenta la importancia y la relevancia que tienen los testigos dentro de lo que es el Código Civil panameño y lo que se establece dentro del marco de acción para que puedan cumplir con los requerimientos establecidos. El artículo 730 también nos indica que cuando sea ciego el testador se dará la lectura del testamento 2 veces, una por el notario conforme a lo prevenido en el artículo 727 y otra en igual forma por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. Así que también dentro de estos puntos es importante que podamos reconocer cada parte de cada testamento, cómo se va estableciendo. Si bien es cierto, el artículo 731 y el artículo 731A, voy a tomarlo en consideración aquí, porque habla sobre un tema interesante, sobre lo que es 731A, en los lugares en que no hubiera notario o en que falte este funcionario y sus suplentes, podrá otorgarse testamento abierto ante 5 testigos. Importante. Es importante este punto. Cuando no haya un notario o en falta de este funcionario y sus suplentes, podrá otorgarse testamento abierto ante 5 testigos que cumplan con el artículo 713. Si tengo 5 testigos que no tienen algunos puntos del artículo 713, yo puedo utilizarlo sin notario y también puedo utilizarlo sin un funcionario y sin sus suplentes. Es importante esto. El artículo 731, el artículo 733
también habla sobre lo que es la intervención. El artículo 733 habla sobre en caso de epidemia. Puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 10 y 6 años. Esta es una condición especial en el artículo 733 bajo el testamento abierto. También, dentro de lo que estamos viendo aquí, que es interesante la dinámica que estamos viendo aquí por cada uno de los diferentes testamentos, el testamento que me llama mucho la atención es el artículo 733 del testamento abierto. El artículo 733 dice que, el artículo 734, disculpe, dice que en los casos de los 2 artículos anteriores se escribirá el testamento siendo posible, no siendo el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. Repito, el artículo 734 indica en los casos perdón, de los 2 artículos anteriores, 733 y 732, se escribirá el testamento siendo posible y no siéndolo, el testamento valdrá aunque los testigos no sepan escribir. ¿Ya? Es importante que también podamos reconocer dentro de esto de los testamentos, el testamento abierto. Y hay otro que también me llama la atención dentro de los testamentos, que es el testamento abierto, el artículo 737. Declarado nulo un testamento abierto por no haberse observado las solemnidades establecidas para cada caso, el notario que lo haya autorizado será responsable, repito, será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan, si la falta procediera de su malicia o de negligencia o ignorancia inexcusable. Entonces, también dentro del contrato, del testamento abierto, hay una serie de condiciones que me dictan a mí cómo yo puedo referirme ante una situación de condición del testador y de lo que tiene que cubrir el testigo dentro de las acciones. Vamos a hablar un poquito más ahora acerca de los testamentos cerrados. ¿Y dónde se establecen los testamentos cerrados en el Código Civil panameño? El artículo 739, interesante, habla sobre el artículo numeral 2, 3 y 5, artículo 739. El artículo 739 dice que en el testamento cerrado, dice que en el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las solemnidades siguientes. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada y sellada de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. Y aquí viene la parte que llama la atención, que dice que el testador, el punto 2, el testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el acto ante el notario que haya de autorizarlo, y 3 testigos idóneos, de los cuales 2 al menos han de poder firmar. ¿Ok? Entonces también el testamento cerrado habla muy claro sobre esa parte. Y también en el numeral 3 y 5, el 3 que acaba de decir el tema del ruego, en presencia del notario y los testigos manifestarán al testador que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se haya escrito, firmado o rubricado por él. Y si está escrito a mano ajena y firmado por él, al final y en todas sus hojas, o si, por no saber o no poder firmar, lo haya hecho a su ruego otra persona. También es importante reconocer todas estas condiciones dentro de lo que son los testamentos, en este caso el testamento cerrado. Bien, vamos a hablar un poquito más sobre el testamento militar. El testamento militar también tiene sus condiciones y vamos a verlas aquí en el artículo 748, que comienza a establecer definitivamente cuáles son las condiciones de un testamento militar. El artículo 748 indica que en el tiempo de guerra, los militares en campaña, voluntarios, rehenes y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar su testamento ante un oficial o jefe. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en un país extranjero o a los de la Policía Nacional. También si el testador estuviera enfermo o herido, podrá otorgársele ante el facultativo que lo asista. Si estuviera en destacamento ante el que lo mande también, y en todos los casos de este artículo será siempre necesaria la presencia de 2 testigos idóneos. ¿Se dan cuenta la importancia que tienen los testigos dentro del marco de lo que es la jurisdicción del Código Civil panameño? Siempre tiene una condición importante, porque de ahí nace entonces otros puntos relevantes de cada uno de ellos.
El artículo 752 del testamento militar indica algo muy interesante. Indica que durante una batalla, asalto, combate y generalmente en todo peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgarse testamento militar de palabra ante 2 testigos. Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro en cuya consideración testó. Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se formaliza por los testigos ante un auditor de guerra. Todas estas condiciones que tienen especialidad dentro del Código Civil de Panamá y específicamente el artículo 752. Podríamos pensar que en qué momento una persona en una guerra va a estar pensando en hacer un testamento y tener que buscar un testigo, pero también existe esto y esta regulación debe haber sido porque cuando hay casos de guerra y una situación puntual se podría manifestar este deseo por parte del testador o las personas que se sientan en situaciones de duda, pues, de lo que esté pasándole. Bien, hay otros temas que también podemos visualizar aquí en lo que estamos viendo, y bien interesante porque a mí me llama la atención otro punto dentro de lo que es los artículos del Código Civil de Panamá, y específicamente cuando hablamos sobre lo que es ahora el contrato, el artículo 753 del testamento militar, que me explica aquí que si fuera cerrado el testamento militar, se observara lo provenido en el artículo 738 y 739, pero se otorgara ante un oficial y 2 testigos, que para el abierto exige el 748, debiendo firmar todos ellos el acta de otorgamiento, como asimismo el testador, si pudiere. De esa manera sí se pudiera hacer, como estamos hablando en el artículo 752. Entonces, esto que estamos hablando aquí influye positivamente, porque nos damos cuenta que podríamos tener una posibilidad ante este tipo de testamento marítimo, militar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el testamento marítimo. El testamento marítimo tiene 2 condiciones o 2 artículos que me llamaron la atención, que es el artículo 754, que habla sobre lo que prevé este artículo, y dice lo siguiente: el artículo 754, los testamentos abiertos o los testamentos cerrados, los de durante un viaje marítimo vayan a bordo, se otorgarán en la forma siguiente: si el buque es de guerra, ante el comandante o él ejerza sus funciones en presencia de 2 testigos idóneos que vean y entiendan al testador. También en los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga a sus veces, con asistencia de 2 testigos idóneos. En uno u otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros, si lo hubiere, pero uno de ellos, por lo menos, ha de poder firmar, el cual lo hará por sí y por el testador, si éste no sabe o no puede hacerlo. Si el testamento fuera abierto, se observará además lo prevenido en el artículo 727, y si fuera cerrado, se le ordenará el capítulo 4, 6 y de este capítulo con conclusiones en lo relativo al número de testigos e intervención del notario. Así que hay que estar bien claros cuando se establecen algunas condiciones dentro del testamento marítimo y verificar exactamente cuál es la situación en el momento de ese testador, para poder entonces articular entre los diferentes, valga la redundancia, artículos que están establecidos en el testamento marítimo. Otro punto que me llamó la atención del testamento marítimo es el artículo 757, que dice que si el buque arribase a un puerto extranjero donde haya agente diplomático consular en Panamá, el comandante de guerra o el capitán mercante entregará a dicho agente copia del testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado y de la nota tomada en el diario. La copia del testamento del acta deberá llevar las firmas que el original, si viven y están a bordo, por lo que firmaron. En otro caso, interesante aquí, será autorizado por el contador o capitán que hubiera recibido el testamento o el que haga sus veces, firmando también los que estén a bordo de los que intervinieron en el testamento. Todos estos puntos me llaman muchísimo la atención porque están establecidos en cada una de las cláusulas de los artículos, y estos artículos me llevan a mí a la reflexión como a futuro abogado de poder saber cómo legislar y cómo poder el testador cumplir con su último deseo. El testamento hecho en país extranjero, también es importante que conozcamos algunos artículos de ese
tipo de testamento, porque en el artículo 767 del testamento hecho en país extranjero indica lo siguiente: también se podrá otorgar en país extranjero testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de Panamá residente en el lugar de otorgamiento. En estos casos, dicho agente hará la veces de notario y se observará respectivamente todas las formalidades establecidas en los capítulos 5 y 6 de este título, no siendo necesaria la condición de domicilio de los testigos. O sea que en esta condición no prevalece, como es un testamento hecho en el país extranjero, la condición de residencia de los testigos en el lugar de domicilio. Eso queda automáticamente inhabilitado. Entonces, estas son algunas condiciones que están establecidas en la forma como los testamentos y los testigos se unifican para poder identificarlo en cada una de estas cláusulas, de estos artículos. Y es importante que nosotros, como futuros abogados, reconozcamos mediante el Código Civil los diferentes testamentos y poder entonces establecer un marco de acción que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Aquí estuve viendo también dentro de las disposiciones de los diferentes tipos de testamentos y hablaba sobre los testamentos que existen en Panamá cuando existe un problema de inminente peligro de muerte. Y yo se lo voy a buscar porque no quiero pasarlo por alto. Y para cuando es inminente peligro de muerte se necesitan 5 testigos. 5 testigos se necesitan para inminente peligro de muerte. Y eso es lo que quería comentarles. En el testamento, cuando hay inminente peligro de muerte. Sentirme muy contento con este tipo de investigaciones que pude hacer y poder hablar directamente cómo lo dice el Código Civil, cómo hablar en cada uno de los testamentos, cómo se adecúan y poder explicar específicamente cuáles son las funciones de los testigos, cuáles son las regulaciones de los testigos, cómo no pueden ser los testigos, cuántos testigos se necesitan para cada uno de los diferentes testamentos. Esa es la importancia que nosotros tenemos que tener como abogados y conocer a ciencia cierta cómo funciona cada uno de ellos. Muchísimas gracias a la profesora Lilia Herrera, a los compañeros que están aquí habilitados en la sala, que están viendo este video. Les agradezco y que pasen un feliz día.